Lo otro que quiero aclarar es que esta charla o en esta presentación está dirigida a estudiantes de ciencias de la salud, por lo cual esto es básico, ¿sí? Esto no es para residentes de neurocirugía ni está dirigido a especialistas, porque sé que después de la charla suelen llegar correos y comentarios de pronto de personas que no entienden el objetivo del grupo Vitruvio, que es un grupo estudiantil de trabajo de la Universidad Nacional de Colombia, por lo cual está dirigido de y para estudiantes. De todas maneras, para todas las personas que estén interesadas, pues muy bien, muy chévere, bienvenidos. No es fácil estar acá un sábado, más de un casi festivo, casi puente, pues pegado aquí a una charla de neurocirugía y hablando de una patología muy grave, como es el síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Me basé en varios artículos y algunos libros básicos y algunas páginas que para nosotros son fundamentales y espero que para ustedes también. Este es uno de los artículos que tomé, es de la patología o patofisiología molecular del edema cerebral. Es del 2016, está publicado en la revista de flujo sanguíneo cerebral y metabolismo. No puede quedar por fuera el libro básico para todo el neuroaficionado o el neurocirugía aficionado, que es el manual de neurocirugía de la Greenberg, que es cuando a uno no se le dio el tiempo necesario para estudiar bien el tema, entonces le he hecho una repasadita rápida ahí a Greenberg para salvarle la vida a uno en cirugía y en el internado. Este es otro artículo, este ya es más reciente, es de 2019, de Estados Unidos, sobre la evaluación y manejo de la presión intracraneal elevada en adultos. Y no puede faltar, y se las envié para el estudio previo a esta charla, como deberían hacerlo siempre a las charlas, preparar así sea algo pequeño, que es la página del Atlas de Neurocirugía de Aaron Cohen. Esta página, primero, es gratis. Segundo, es muy buena. Tercero, tiene no solo tema para especialista, porque tiene videos de cirugía, tiene diapositivas, tiene modelos en 3D, sino que pues también dan consejos para los aspirantes, para los recién ingresados, a los residentes nuevos, para los residentes, perdón, para los especialistas recién graduados. O sea, esto es una página muy amigable y muy actualizada, es muy buena y se la recomiendo 100%. Estos dos artículos que vienen son más viejitos, pero me gustó la estructura que le dieron y casi que la presentación está basada en estos artículos por la forma de presentación. Entonces, este es de la revista Catástrofes Neurológicas, perdón, de la revista Neurología, en el capítulo Catástrofes Neurológicas, hablando sobre hipertensión intracraneal aguda. Esto es de españoles, esto es 2010. Y este es 2008, pero también está interesante sobre todo porque son la clasificación, los patrones de evolución de la hipertensión intracraneal. Esto es ¿en qué? En Bucarest. Bueno, entonces no podemos hablar de presión intracraneal sin hablar del contenido y el continente del cráneo. Entonces, el contenido pues va a ser todo lo que está al interior del cráneo, que pues en su mayoría es el parénquima cerebral y cerebeloso y el tallo, o sea, lo que conocemos como el encéfalo. Va a corresponder al 80% del volumen total, que es más o menos entre 1100, 1400, eso depende también de la talla de la persona. También está compuesto ese contenido por sangre, tanto arterial como venosa, y de líquido cefalorraquídeo. Más o menos cada uno de ellos va a representar entre un 10 y un 15%, y lo que les decía, el encéfalo va a corresponder a un 80% más o menos. El continente, pues es el cráneo, que es una estructura rígida, o pues en los niños muy pequeños, pues semirrígida, por lo que van a tener todavía las fontanelas, pero aún en ellos va a llegar un límite de expansibilidad de ese cráneo, por lo tanto también se va a comportar como una cavidad rígida.
que no va a ser capaz de dilatarse, dilatarse y dilatarse, entonces va a llegar a un punto de no retorno. Aquí en estos esquemas entonces nos están mostrando en teoría una distribución como esquemática, pues en morado están representando lo que es el encéfalo, en beige la sangre arterial, en azul la sangre venosa y en verde el líquido cefalorraquídeo. Cuando la presión intracraneana está compensada, entonces algunos de esos contenidos comienzan a ceder su espacio para esa nueva masa, ya sea un tumor, sea un hematoma o el mismo edema cerebral. Lo primero que va a ceder espacio es el líquido cefalorraquídeo. Aquí realmente este esquema no está totalmente adecuado porque lo primero que se reduce es el líquido cefalorraquídeo. Posteriormente, la sangre venosa es la que cede espacio. Y cuando esto sigue aumentando, entonces comienza a ser la sangre arterial. Aquí vemos que no hay cambios en la sangre, en el volumen sanguíneo arterial, pero realmente sí hay también una disminución de su volumen. Y definitivamente cuando ya ni el líquido cefalorraquídeo, ni el cambio del volumen de la sangre venosa, ni de la sangre arterial son suficientes, pues comienzan a verse las herniaciones cerebrales, que es la foto que quisieron poner nuestros ilustradores para la charla del día de hoy, que son los diferentes tipos de herniación cerebral. Quiere decir que el cerebro, perdón, el cráneo y su contenido, pues es tiene una autorregulación muy buena porque él va a ceder al espacio de algunos contenidos para que esa masa que es extraña o que es del mismo cerebro, pues no vaya a generar tanto daño. Pero va a llegar a un punto en el que si esto se sigue aumentando, por ejemplo un hematoma, o el edema cerebral no se controla, pues va a llegar a un punto en el que ya no va a haber de dónde más echar mano y pues se va a herniar el cerebro por donde encuentre espacio. De eso es lo que trata la doctrina de Monroe-Kelly, de que el contenido intracraneano va a comenzar a ceder espacio cuando haya una masa diferente a las fisiológicas. Se conoce como hipertensión intracraneana toda esa presión que supere los 20 milímetros de mercurio. Algunos textos hablan de 22 milímetros de mercurio, pero lo importante no es que lo supere, porque nosotros cada vez que tosemos, cada vez que pujamos, cada vez que tenemos alguna maniobra que aumente la presión intraabdominal, intratorácica, el mismo bostezo, la risa, o como les decía, cuando uno tose, pues va a tener aumentos de la presión intracraneana incluso hasta 50 milímetros de mercurio, 100 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo importante? Que no sean sostenidas esas presiones. Cuando son sostenidas por 10 minutos o más, pues es cuando realmente estamos hablando de hipertensión intracraneana. Encontré en uno de los artículos una clasificación que yo sinceramente no la había visto en ningún lado, que es dependiendo de los milímetros de mercurio, de 20 a 30, se habla de hipertensión intracraneana leve, de 30 a 40 moderada y mayor a 40 severa. Sin embargo, pues, como les decía, nunca lo había visto, es porque pues uno no se va a quedar mirando a ver hasta cuándo va a llegar a ver si era leve, moderado o severa. Sencillamente uno cuando comienza a ver que la presión intracraneana está aumentada, pues comienza a actuar. Entonces, bueno, pero pues me pareció interesante porque la encontré y por eso se las traje. Bueno, no es la misma presión intracraniana que tienen los adultos o los niños o adolescentes que la que va a tener un recién nacido o un niño pues pequeño. Entonces, por eso aquí en esta tabla muestran unos rangos normales de presión intracraniana que en teoría deben estar entre unos 10 a 15 milímetros de mercurio para los adultos. En los niños va a reducirse un poco o incluso puede ser subatmosférica porque pues tienen fontanelas algunos de ellos. Entonces no es lo mismo el valor de la presión intracraniana, es para que lo tengamos en cuenta, sobre todo si nosotros estamos manejando pacientes pediátricos en una unidad de cuidado intensivo, siendo médicos generales, por ejemplo, y vemos que la presión intracraniana
podemos verla en 20 y decimos, ah, bueno, en teoría está normal, pero es que es un niño. Entonces, ojo con esos datos. Los niños no son adultos pequeños. Cuando se llevan registros de monitoría de la presión intracraneana, entonces uno lo que realmente está mirando es cómo se está comportando esa presión a medida que hay cambios de volumen. Y eso lo que está midiendo realmente son dos términos que son la compliance o compliancia en español y la elastancia. Entonces la complianza o compliance lo que va a medir es los cambios que existen en la presión a medida que hay un cambio en el volumen. Entonces esta gráfica lo que nos está mostrando es que pueden existir tres fases de esa autorregulación. Una primera fase con una baja elastancia y una alta compliancia. ¿Qué quiere decir eso? La compliancia lo que va a medir es la distensibilidad o flexibilidad que tiene el encéfalo, mientras que la elastancia lo que va a medir es la rigidez. Entonces, en esta primera fase lo que vamos a ver es que puede usted aumentar o tener grandes cambios de volumen, pero usted ve que el cerebro, o bueno, el contenido intracraneano no va a aumentar su presión, porque está haciendo todos esos mecanismos reguladores de que ya hablé, de la disminución del volumen del líquido cefalorraquídeo, posteriormente el volumen de la sangre venosa, después de la sangre arterial. Recordar que, ¿por qué primero venosa y después arterial? Pues es por las paredes de las arterias que son mucho más fuertes por la capa media muscular. Esa es la primera fase de la autorregulación adecuadamente. Después comienzan a haber cambios de volumen que ya no tienen que ser tan dramáticos para generar un cambio en la presión ya un poco más rápida. Y llega un punto que es ese punto de no retorno, que es esa fase 3, donde hay baja compliancia y alta elastancia, donde ya se vuelve muy rígido ese contenido, donde ya no se puede distender más, y entonces comienza a haber un punto, como les decía, de no retorno, donde pequeños cambios de volumen van a generar grandes cambios, exponenciales cambios en la presión intracraneal. ¿Cuál es el problema? Que nosotros cuando apenas ingresamos al paciente no sabemos en qué fase se va a encontrar, porque no tenemos la forma de saber, es que ahorita estaba, no sé, en 15 milímetros de mercurio y ahorita está en 20. O al contrario, ya se pasó a la fase de no retorno. Entonces, ese es el problema con el paciente neurológico, que el paciente neurológico es dinámico, como se los hago como entender a los estudiantes, a los internos que rotan conmigo, es que el paciente neurológico, no solo estoy hablando de neurocirugía, sino el paciente neurológico en general es dinámico, y como es dinámico, así debemos ser nosotros. No podemos estar atrás del paciente, sino siempre un paso adelante, siempre pensando en que se puede deteriorar y que tenemos que actuar rápidamente. Otro término pues, que es obligatorio de nombrar en este tema es la presión de perfusión cerebral, que digámoslo así, se resume en una ecuación que es una diferencia entre la presión arterial media y la presión intracraneana, teniendo en cuenta pues que la presión arterial media pues es un cálculo que se hace al dividir dos veces la presión arterial diastólica menos la sistólica sobre 2. Y ese valor de la presión arterial media se resta a la presión intracraneana. Como dijimos, la presión intracraneana normal, pues más o menos está en unos 15 milímetros de mercurio. Y la presión arterial media, más o menos, lo que queremos en los pacientes neurológicos es que, o al menos neuroquirúrgicos, es que esté al menos en 90 milímetros de mercurio. Entonces, al hacer esa resta, más o menos, da una presión de perfusión cerebral de 70, que es lo ideal en pacientes con una patología sobre todo aguda, porque este síndrome de hipertensión intracraneal sobre todo es grave cuando es aguda, no tanto cuando es crónico, sí es grave, pero no tanto. De 70, se ha visto que pues a ese valor de presión, pues el cerebro se perfunde adecuadamente, o al menos son medidas suficientes para que no haya procesos de isquemia o de infarto cerebral.
Perdón, dije, creo que dije mal la ecuación, es presión arterial sistólica menos 2 veces la diastólica sobre 3. Creo que la dije totalmente diferente. ¿Qué es lo bueno? Que los monitores no nos ponen a nosotros, por algo es que somos tan malos en medicina y nos ponen un monitor que nos saca la presión arterial media sin hacer ningún tipo de cálculo, porque como vieron, fallamos frecuentemente. Bueno, ¿para qué me sirve esto a mí como médico general? Pues para que yo tenga en cuenta de que si yo no le estoy asegurando una adecuada presión arterial media o si el paciente no es capaz de manejarla, pues yo tengo que asegurarle, ya sea con líquidos endovenosos o cuando no responde a los líquidos, pues es necesario la administración de vasopresores. ¿Listo? Para eso es que nos sirve esta diapositiva, para hacernos quedar en cuenta en que, oiga, ojo, esa presión arterial media está en 62, en 50, ojo, yo tengo que hacer que suba porque el que está sufriendo es el cerebro y se va a infartar. ¿Listo? Unas neuronas que posiblemente sean recuperables, pues van a morir. Bueno. Relacionado con la presión de perfusión cerebral, pues está el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, esta sí es una ecuación un poco más complicada porque tiene que ver con la presión de la arteria carótida menos la presión de las venas yugulares sobre la resistencia vascular cerebral. Entonces, obviamente, eso no es tan sencillo de calcular. Sin embargo, por eso es que usamos la presión arterial media, porque aquí la estamos, digamos así, extrapolando a estas medidas. Y con lo de la resistencia vascular cerebral, pues lo que estamos haciendo es interpretando esa presión intracraneana también. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que el flujo sanguíneo cerebral va a aumentar cuando existe hipercapnia y cuando va a haber hipoxia. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que cuando existe hipertensión arterial, también pues va a haber una autorregulación del flujo cerebral. Ojo, no es lo mismo la presión que debe manejar una persona que es normotensa a una persona que es hipertensa, porque es que ese suele ser un error frecuente en el servicio de urgencias por el médico pues general, el médico que es la primera persona que atiende al paciente es, uy, está con 180 de presión arterial, vamos a ponerle, no sé, la betalol o nitroprusiato para bajarle la presión arterial. Ojo, ojo, porque es que de pronto es que esa persona es hipertensa, normalmente no maneja presiones bajas y esa presión arterial es la que está siendo suficiente para que ese cerebro no se hipoperfunda y no se infarte. Descender la presión arterial puede que estemos bajándonos de esa línea normal de ese paciente o esa presión normal de ese paciente y lo que estemos haciendo no sea un beneficio, sino al contrario un daño. Entonces, hay que tener cuidado con esos antecedentes personales y no toda hipertensión arterial pues es dañina, digámoslo así. ¿Qué puede causar hipertensión intracraneana? Entonces, pues pueden haber, o lo dividen en diferentes aspectos. Puede ser el parénquima como tal, entonces un ACV isquémico va a tener fases en las cuales una de ellas va a ser el edema cerebral. Entonces, puede generar hipertensión intracraneana. Cambios en la concentración de sodio, sobre todo bajas concentraciones de sodio, va a generar también edema cerebral. Por eso es que es importante que calculemos los electrolitos, pero principalmente el sodio, porque el sodio también va a tener alteraciones o va a producir alteraciones del estado de la conciencia. Entonces, ojo, antes de pensar que se necesita neurocirugía, posiblemente mírele otras cosas que sean de manejo médico, porque de pronto es que no ha comido en una semana y está vomitando, está con diarrea y lo que tiene pues es una hiponatremia, está deshidratado y pues ahí está su alteración del estado de conciencia o a veces la hipoglicemia, ¿vale? Cuando hay paro cardiorrespiratorio, entonces puede haber encefalopatía hipóxica y esto también genera radicales o especies reactivas de oxígeno y esto también va a generar edema cerebral. Encefalopatías hepáticas y el síndrome de Reye por la administración de aspirina en los niños.
El líquido cefalorraquídeo, entonces cuando hay algún tipo de hidrocefalia, porque ya sea porque se produce mucho, como un tumor de los plexos coroideos, porque no se drena adecuadamente o sea, no hay un adecuado flujo por un tumor, por ejemplo, o un quiste aracnoideo, que es una acumulación de, pues, de líquido cefalorraquídeo en una cavidad, eh, o en un paciente que ya esté operado y que esté fallando la derivación ventriculoperitoneal. ¿Listo? Cuando hay una masa como tal, puede ser, como les dije, un tumor, un absceso, los hematomas subdurales o epidurales, un hematoma intraparenquimatoso por trauma, una contusión, un ACV hemorrágico, por ejemplo, por un mal control de la tensión arterial, o inclusive una fractura que genere ingreso de aire del espacio externo pues al espacio intracraneano, entonces el neumoencéfalo a tensión también puede generar hipertensión intracraneana. Y otra serie de cosas que pueden también aumentarla, como las malformaciones arteriovenosas, sobre todo cuando se rompen, el trauma craneoencefálico, digámoslo así, también en una de sus fases puede tener edema cerebral, sobre todo al día 3, el día séptimo. Entonces tengan en cuenta esos pacientes cuando los estén vigilando, en qué día del trauma están. El inadecuado flujo de la sangre venosa, como en las trombosis venosas. La hemorragia subaracnoidea pues también va a generar extravasación de sangre al espacio subaracnoideo y pues eso va a ser una masa también como tal. Y los procesos infecciosos como las meningitis, encefalitis, intoxicaciones sobre todo por gases o cuando existe hipertensión abdominal, cosas que uno realmente no, a veces no tiene en cuenta. Los síndromes compartimentales también en tórax y abdomen pueden hacer que haya maniobras de Valsalva y con eso aumento la presión intracraneana y pues vuelve a jugar todo esto que estábamos hablando. Bueno, además también de las alturas, en paracaidistas o cuando hay cambios abruptos de presión, por ejemplo, en un avión. ¿Qué vamos a ver en los pacientes? Entonces el síntoma principal es la cefalea y lastimosamente o afortunadamente para el médico general, la cefalea es el principal motivo de consulta. Entonces el médico que no sabe de cefalea pues va a estar muy cojo. Hay que saber cómo se caracterizan las cefaleas, tanto primarias como secundarias, los signos de alarma de cefalea, porque uno siempre ve en las historias clínicas, ¿cuál es el diagnóstico? No, cefalea con signos de alarma, o vea enfermería que dentro de su CARDEX el síntoma, el diagnóstico principal es cefalea con signos de alarma, pero ¿eso qué significa? Los signos de alarma en cefalea lo que tienen que hacer es que el médico le tiene que hacer prender una alarma ya en el cerebro del médico y decirle, ojo, este paciente no se puede ir de urgencias sin una neuroimagen. Y la neuroimagen inicial pues es una tomografía simple de cráneo. Para eso sirven los signos de alarma, que pues obviamente ahorita no lo vamos a nombrar. También viene, perdón, puede haber alteración del estado de la conciencia, puede haber focalización neurológica, ya sea una alteración en un par craneano, principalmente el sexto par craneano, porque él va en un canal que se llama el canal del Dorelo, que no es muy distendible o distensible, y ese aumento de la presión pues va a hacer que se ale este nervio y pues va a provocar una parálisis del sexto par. Entonces el ojo va a estar sobre todo hacia adentro y hacia abajo. Puede haber focalización motora, entonces una hemiparesia, una monoparesia, alteración sensitiva o un síntoma, perdón, un signo clínico, pues que va a ser el papiledema, que lo estamos viendo pues acá, esto es una fundoscopia, donde vamos a ver un borramiento del disco óptico o de la papila óptica. Este es un ojo derecho porque tenemos la mácula hacia el temporal, un ojo izquierdo, y lo que vamos a ver es que hay disminución de ese adecuado borde del disco óptico. Entonces, aquí como sé que hay varios internos o recién egresados, pues ustedes en los rurales o en los hospitales o centros de salud de primer y segundo nivel
pues muy probablemente no van a tener una tomografía ni siquiera, ¿sí? Lo que van a tener en sus manos pues es su fonendo, su tensiómetro, un pulso oxímetro, eh, sus gafitas, sus ojos, sus orejas, sus manos y todo lo que se nos ha enseñado en todos estos años de educación médica. Y con eso, el 80% de los pacientes van a ser diagnosticados. No porque no tengamos las herramientas tecnológicas quiere decir que no vamos a hacer buena medicina. El 80% del diagnóstico se da con una adecuada anamnesis, cuando es posible, obviamente. Y el examen físico me aporta también otro 15-20% del diagnóstico. Lo restante vienen los paraclínicos. Entonces, si yo estoy en Pueblo Perdido y tengo un paciente que tiene un trauma craneoencefálico y yo le hago un fondo de ojo y veo un papilema, pues muy probablemente este paciente lo que está teniendo es un síndrome de hipertensión intracraneana, que sí, probablemente van a requerir remisión, pero usted la va a justificar con mayor razón, usted va a estar más seguro de hacer esa remisión, porque es que no va a ser fácil tomar estas decisiones cuando usted tiene que dejar sin la ambulancia a una población de 100.000 habitantes, o tiene que coger una avioneta, o chalupa, o una lancha, y se va a ir con usted y va a dejar solo a su compañero de turno, ¿sí? Eso ahorita ustedes de pronto lo ven cuando son estudiantes internos en hospitales de tercer o cuarto nivel, pues mucho más sencillo, porque simplemente es pedir una interconsulta y unas cuantas horas el servicio de neurocirugía ya les está resolviendo la interconsulta. Eso no pasa en Pueblo Perdido y en el rural. Otras manifestaciones clínicas, pues está el vómito, meningismo, o sea, rigidez nucal, puede haber cambios encefalopáticos, o la famosa triada de Cushing, que espero que jamás la vean, caracterizada por tres cosas, que es la hipertensión arterial, la bradicardia y la alteración en el patrón respiratorio. ¿Por qué les digo que espero que no la vean? Porque espero que ustedes con alguno de esos cambios ya estén actuando y no esperen hasta que haga toda la triada para decir, ay, sí, tenía hipertensión intracraneana. Porque posiblemente cuando ya la haga completa, que es más o menos el 30% de los pacientes, pues posiblemente ya sea ese punto, en esa fase 3, que es ese punto de no retorno. El edema cerebral también es una causa de la hipertensión intracraneana, ¿sí? Existen varios tipos, pero digámoslo así, vamos a hablar de 4, que son como los más básicos y los que suelen preguntarse en los exámenes de admisión a las residencias, o los exámenes de fin de rotación, o de los internos especiales. El citotóxico, el edema cerebral citotóxico, pues su nombre lo dice, es porque la célula es la que se está viendo afectada por una alteración en las bombas energéticas, ¿listo? Entonces, la barrera hematoencefálica está intacta, pero la célula no. Esto se da principalmente, bueno, todos los edemas cerebrales se pueden dar en casi todos los contextos, pero principalmente el citotóxico se va a dar en intoxicaciones y en ACV isquémico. El vasogénico ya va a haber una alteración de las membranas y entonces vamos a ver un trasudado, o sea, sale el agua de la célula hacia el espacio intercelular. Por eso es que se va a ver principalmente afectando la sustancia blanca. Y aquí va a haber alteración de la barrera hematoencefálica. ¿Listo? Principalmente se va a producir por tumores, infecciones o la hipertensión arterial también. El edema intersticial es el que más se suele preguntar en los exámenes porque es el que es característico de la hidrocefalia, ¿vale? Este edema cerebral se da principalmente periventricular. El edema cerebral hidrostático pues es el que se produce secundario a sustancias osmóticamente activas, como la glucosa y el sodio. A donde va la glucosa y el sodio pues va acompañado de agua. Aquí vemos 3 imágenes de resonancia. Estas 2 primeras están ponderadas en T2, que es una secuencia de resonancia que me permite ver precisamente el edema. Y aquí vemos que hay un edema que se conoce en los libros como un edema digitiforme, porque tiene forma de dedos. Quiere decir que está respetando la diferenciación córtico-subcortical, porque está la barrera hematoencefálica indebne. Mientras que en este ACV isquémico lo que estamos viendo es un edema citotóxico donde no hay una adecuada barrera
hematoencefálica y no se respeta ese límite entre la corteza y la sustancia blanca. Mientras que en esta figura, sacada de internet, lo que vemos es una ventriculomegalia y vemos una hiperintensidad. Este es un T1, perdón, esto es un FLAIR. El FLAIR también me sirve para ver edema. Y vemos una hiperintensidad principalmente periventricular, en las astas frontales y en las astas occipitales. La herniación cerebral, también hay varios tipos y es característica de la foto que pusieron hoy en la publicidad. Entonces, esto es pues más que todo teórico, pero pues es bueno que lo tengan en cuenta. Y van a ser las herniaciones subfalcinas, porque están debajo de la fals del cerebro, o la os cerebral, que es esa dura madre, o es ese repliegue de dura madre que divide ambos hemisferios cerebrales. Estas son mejor toleradas porque, pues, al ser tan altas, no afectan estructuras vitales como lo es el tallo cerebral. Por eso es que son un poco mejor toleradas. La herniación cerebral, que es a través de la tienda del cerebelo, que son las transtentoriales, se dividen en dos: las que son centrales, donde va a haber principalmente un deterioro desde la cabeza hacia los pies, o sea, primero el estado de conciencia, puede haber alteración de los pares craneanos y después de las extremidades. Y también se puede haber una herniación cerebral transtentorial lateral, o que es la famosa herniación uncal, porque se hernia el uncus del hipocampo, que hace parte del lóbulo temporal. En los libros van a encontrar pues que la herniación uncal pues se caracteriza por una midriasis en el lado donde se está produciendo la herniación, o sea, ipsilateral, acompañado de una hemiparesia contralateral. Eso es en los libros y esto está bien y es lo que debe mantener el estudiante de ciencias de la salud en la cabeza. Pero hasta un 20% de los pacientes con hipertensión intracraniana secundaria a una herniación uncal pueden tener midriasis del sitio de la herniación, pero la hemiparesia es ipsilateral. Eso se conoce como el síndrome de Kernohan y se da porque hay una compresión del tallo cerebral contralateral hacia la tienda del cerebelo, principalmente pues, en el mesencéfalo. Entonces, ojo, por eso es que muchas veces a algunos internos o estudiantes le preguntan a uno, bueno, doctor, ¿ustedes por qué siempre piden tomografía y no los operan, por ejemplo, como cirugía general con un dolor abdominal típico? Eso es una apendicitis y ni siquiera necesita ecografía, sino se meten a operarla y sí, efectivamente era una apendicitis. En neurocirugía no podemos correr ya ese riesgo a estas alturas, pues en el siglo XXI, porque puede ser un síndrome de Kernohan y de pronto abrimos el lado que no es. Eso se hacía antes con los pacientes, se abrían trépanos y se miraba donde se creía y ups, no era acá, entonces vamos para el otro lado y abrimos otro hueco. Obviamente ya no estamos en esas épocas y ya no vamos a hacer, no vamos a entrar con dudas a operar un paciente. Puede haber herniación de las amígdalas cerebelosas, que se conocen también como tonsilas, por eso a veces también van a encontrar el nombre de herniación tonsilar. Y uno que suele olvidársele al interno especial cuando le preguntan es que, bueno, le falta una, es la herniación transcraneal. Cuando hay, por ejemplo, una craneectomía descompresiva por una cirugía o una fractura, ya sea por una caída o un proyectil de arma de fuego y pues generó una fractura, pues también se puede herniar cerebro por ahí, que es cuando usualmente le dicen a uno, doctor, llegó un trauma craneoencefálico con exposición de masa encefálica y se está saliendo literalmente el cerebro macerado. Ese es un tipo de herniación que se llama transcraneana. Bueno, este es un esquema, es básicamente la misma foto que tomaron para la publicidad del día de hoy. Entonces vamos a ver la herniación aquí, la subfalcina. Tenemos aquí la que genera, pues no tiene un nombre como tal, pero lo que vamos a ver es una desviación de la línea media, que también me está informando que hay un efecto de masa. La herniación transtentorial central y transtentorial lateral. Aquí nos faltaría esquematizar la de las amígdalas cerebelosas y la transcraneana, pues si hay una fractura o una cirugía.
Aquí entonces ustedes dicen, bueno, lo primero que hay que hacer, como todo neuro, es estabilizar al paciente. O sea, de nada sirve una llamada urgente al neurocirujano a las 2 de la mañana, ni la tomografía corriendo, si no hay paciente, ¿sí? De nada sirve si ustedes eh, no aseguran la vía aérea de un paciente, si no le hacen el ABCDE primario y secundario, porque efectivamente cuando ya lleguemos y veamos al paciente, sí, la tomografía, estamos viendo que hay regiones hipodensas, vemos que el espacio subaracnoideo está disminuido, vemos que las sistemas de la base están apretadas. Pues sí, efectivamente, usted está demostrando con una imagen lo que ya sabía que tiene y que es una hipertensión intracraneana. Pero cuando vamos y vemos al paciente sin intubar, choqueado, desaturado, con vómito, que posiblemente sea broncoaspirado, pues eso ya lo que hace es que el pronóstico disminuya dramáticamente. Entonces vuelvo a hacer énfasis en que el ABCD es lo primordial, no llamar al neurocirujano ni hacer la tomografía, no. De eso no se va a morir el paciente, ¿sí? Pero si usted no intuba al paciente, posiblemente eso sí lo vaya a matar. Para ser objetivos, existen algunos dispositivos para medir la presión intracraneana, que es bueno que el médico general, el estudiante de ciencias de la salud, conozca que estos dispositivos existen y más o menos cómo funcionan, porque como les digo, ustedes pueden estar trabajando en una unidad de cuidado intensivo y pues van a estar en contacto con estos dispositivos y pues es muy triste ver cuando ya están graduados y le preguntan a uno, doctor, ¿y eso es líquido cefalorraquídeo? O sea, que eso va al cerebro, o eso, ¿dónde está puesto? O eso es una subdurostomía, entonces, pues no es ni siquiera falla del médico, es falla en el sistema de educación, donde muchas veces no se les permite el ingreso a las unidades de cuidado intensivo, obviamente pensando pues en la salud del paciente y en los procesos infecciosos y actuar como fomites, pero el estudiante de pregrado tiene que entrar a una UCI, tiene que conocer un paciente de UCI, saber todos los dispositivos que puede llegar a manejar, porque una vez que se gradúan, posiblemente sea uno de los sitios de trabajo, y más ahorita con COVID, ¿listo? O sea, ahorita donde hay trabajo es en eso, en UCI COVID, en eso es que van a salir ustedes a trabajar. Existen dispositivos y se han creado dispositivos que pueden ser alojados en el espacio epidural, en el espacio subaracnoideo, pero los que más se están usando ahora son de dos tipos, los que se localizan dentro del parénquima cerebral, los que se llaman los intraparenquimatosos, midiendo principalmente la presión tisular de oxígeno, y el gol estándar para la monitoría de la presión intracraniana, pues que son los intraventriculares. ¿Por qué son es el gol estándar? Porque es que no solamente me sirven para medir la presión intracraniana, sino para actuar cuando ésta está aumentada por medio del drenaje del líquido cefalorraquídeo. ¿Listo? Entonces aquí lo que estamos viendo es un dispositivo que atraviesa la tabla externa, diploetado interna, todos los espacios virtuales y reales, y llegan la punta al espacio intraparénquima, perdón, pues sí, al cerebro como tal, al parénquima como tal, y lo que está haciendo es medir a través de la presión tisular del seno, es una correlación con la presión intracraneana. ¿A quién debería ponerse un dispositivo? No estoy diciendo cuál, sino un dispositivo de presión intracraneana. En teoría, a todo paciente con Glasgow menor a 9, ¿listo? O sea, en teoría, todo paciente con, por ejemplo, un trauma craneoencefálico con un Glasgow de 5, pues debería ponérsele un monitor de presión intracraneana. ¿Por qué les digo que en teoría? Porque es que si estamos hablando de que, por ejemplo, es un paciente de 96 años en un asilo, que la familia lo abandonó allá, que posiblemente ya tiene muchas comorbilidades y están mal controladas, está postrado en cama por un ACV isquémico hace 10 años, pues posiblemente aunque esté con un Glasgow de 3, pues nadie le va a poner un monitor de presión intracraneana, ¿sí? Por eso les digo, en teoría, estas son las indicaciones. Una lesión ocupante de espacio que ya haya sido intervenida y que generan, que requieran ventilación mecánica. Entonces, los pacientes que están intubados y sedados
pues no nos van a decir que le duele la cabeza o posiblemente ya no están vomitando. Entonces, esos pacientes, las formas que tenemos para monitorizar, pues son por medio de dispositivos, las pupilas y ya. Eh, Contraindicaciones, pues una coagulopatía que no se haya revertido como tal. En el trauma craneoencefálico hay que cogerlo con pinzas porque un trauma craneoencefálico moderado puede requerirla, pero la mayoría de las veces no lo va a requerir y el manejo o la vigilancia de la presión intracraneal se va a hacer clínicamente. Esto es para mostrarles que existen dispositivos epidurales, intraparenquimatosos, o bueno, subdurales también, epidurales, subdurales, intraparenquimatosos, o las famosas ventriculostomías, ¿listo? Donde la punta está en el espacio ventricular y ella detecta los cambios de presión y cuando hay presión intracraneal elevada, pues uno puede abrir la llave y drenar algo del líquido y así disminuye la presión intracraneal. Por eso es que se considera el gol estándar en estos momentos. Para mostrarles, porque pues esto es un grupo de énfasis en neuro y pues les gusta toda esta vaina, entonces vemos aquí el paciente que está acostado, lo estamos viendo desde arriba, esto es adelante, atrás, izquierda y derecha, y vemos que en sombras estamos viendo el sistema ventricular en azul, y vemos que hay un catéter que se ingresa hacia el sistema ventricular. La otra punta se deja hacia el exterior y se conecta a esto que es un kit de ventriculostomía que hay de diferentes marcas y formas, pero básicamente todos tienen una rejilla, una reglilla con medidas tanto en milímetros de mercurio como en centímetros de agua, que son medidas de presión. Y lo que le sirve a uno es para poner una trampa, es como una represa. Entonces, si yo le coloco una trampa a esa represa en 15 milímetros de mercurio y el paciente tiene 20 milímetros de mercurio de presión intracraneana, pues el agua va a salir como una represa. Pero si la trampa yo se la pongo a 20 milímetros de mercurio y el paciente está con 17 milímetros de mercurio, pues no va a haber drenaje. ¿Listo? Entonces, esto también nos sirve a nosotros, no solo para cuantificar cuánto drena en un turno o en un día de líquido cefalorraquídeo a cierto nivel que yo le pongo, sino también para cerrar las llaves y a través de un monitor ver las ondas del líquido bueno, de la presión intracraneana que se transmiten a través del líquido cefalorraquídeo y ver cómo está esa regulación. Ya lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Qué es importante? Que la cabecera esté a 30 grados. ¿Por qué a 30? Uno siempre ve que lo colocan en las órdenes. Cabecera a 30 grados. Porque se ha visto que a esta altura las venas yugulares no se colapsan y así no se acumula sangre venosa y entonces se conoce como el aumento del retorno venoso. ¿Listo? Estos dispositivos van a tener, y es bueno cuando se enfrenten a ellos, que les echen un ojo y miren que todos tienen un punto cero, que en teoría todos tienen un láser. Sabemos que en Colombia esos láseres pues no duran mucho, entonces no los van a encontrar, pero usted puede comprarse un láser ahí en un remate, pues, y pone su láser y lo va a apuntar al conducto auditivo externo. ¿Por qué les digo que hagan esto y no le tengan miedo a tocar estos dispositivos? Porque es eso, existe miedo, no solo por el médico general, por la enfermera, por la auxiliar, en tocar estos dispositivos, porque siempre es, no, ojo, eso solo lo toca el neurocirujano. Y de cierta forma, pues no es así, porque es que usted pronto tuvo que hacer un cambio en la elevación de la cabeza, o llevó al paciente a un estudio, o por X o Y razón tocó cambiarlo, entonces se desajustó esto, o les tocó cambiar de atril, lo que sea. Y entonces usted tiene que cuadrar esto. Entonces, ojo, el cero debe estar apuntando al conducto auditivo externo, y la trampa de agua sí es a lo que pues, lo haya considerado pues, el neurocirujano o el neurointensivista. Como les digo, esta trampa se puede subir o bajar dependiendo pues las condiciones del paciente. Se puede realizar un conteo temporal y finalmente un drenaje a una bolsa de reservorio.
Y el dispositivo también tiene diferentes porciones donde uno puede hacer punciones o drenajes de líquido cefalorraquídeo para este estudio, por ejemplo. ¿Listo? Se ha discutido entre si el cero debe apuntar realmente al conducto auditivo externo o un poco más superior, porque la idea es que el cero esté acá, en el agujero de Monro. Eso es lo que se considera el punto cero, que es una pregunta de examen específico de neurocirugía. El punto cero del sistema ventricular se considera el agujero de Monro. Vemos en este esquema pues que el cero no está apuntado. Es por eso que al principio de la charla yo les dije que la presión intracraneana en algunos textos se considera normal hasta 22. Porque si este punto, como lo vemos en este esquema, baja un poquito, pues la presión intracraneana aceptable pues va a ser un poco más alta. No solo me sirve pues para medir la presión intracraneana, uno aquí, digamos, ve la columna del líquido cefalorraquídeo como pulsa cada vez que pulsa el corazón, que palpita el corazón, y yo la miro en la reglilla, y ahí digo, ah, sí, tiene 14 milímetros de mercurio. Sino que también puedo medir las ondas que produce tanto el pulso arterial como el pulso venoso, que son las famosas ondas de Lundberg. Estas ondas de Lundberg son 3, se pueden ver en el monitor, como les decía, uno conecta a un canal y es como si estuviera aquí viendo, como digamos esta mismo canal, pero pues estas ondas. Entonces se puede monitorizar la presión intracraneana, ¿listo? Tiene 3 ondas llamadas P1, 2 y 3. La P1 lo que está mostrando es el pulso carotídeo, el pulso arterial. La P2 se conoce la onda de Tidal, que lo que está esquematizando es el pulso venoso. Y P3 como tal no se conoce todavía una gran función de esta onda. Esta es normal, es una onda normal donde vemos un P1 más alto, un P2 más bajo y finalmente un P3. Y vamos a ver que normalmente va a haber un patrón sinusoidal que se va relacionando también con la frecuencia o con el pulso respiratorio. Entonces cada vez que hay una inspiración, pues va a aumentar los valores de presión intracraneana y cuando hay exhalación, entonces van a disminuir. Todo en un patrón sinusoidal. ¿Qué es lo importante? Que la onda normal pues es esta y donde debe predominar P1. Pero cuando se cambian los papeles y la onda predominante es P2, uno se conoce como que hay un patrón predominante P2, pues lo que está diciéndonos el paciente es que no está autorregulándose adecuadamente. Entonces, uno de los neurocirujanos que más escribe sobre neurotrauma aquí en Colombia es el doctor Andrés Rubiano. Y en una de sus charlas, o en varias de sus charlas, lo que él nos ha querido hacer énfasis a todo el campo neuroquirúrgico y a los médicos no neurocirujanos, es que un paciente puede tener cifras, o sea, valores absolutos de presión intracraneana elevadas, por ejemplo, un 25 milímetros de mercurio aquí, tiene 25 milímetros de mercurio, digamos, pero tiene ondas ondas normales. Entonces, este paciente, aunque tiene presiones intracraneanas elevadas, está autorregulándose normalmente, o sea, tiene una buena autorregulación. Pero también nos decía, pueden haber casos en los que los valores absolutos están en 15 milímetros de mercurio, pero usted está viendo este tipo de ondas. Este tipo de ondas. Quiere decir que aunque tiene valores de presión intracraneana normales, pues no están siendo adecuados para ese paciente. Es por eso que cuando un paciente tenga un dispositivo de presión intracraneana, no solamente debe estar conectado al kit de ventriculostomía, sino debe tener monitorización continua o al menos cada hora de esas ondas, ¿vale? Hay unas ondas patológicas que son las ondas tipo A, donde predomina el primer pico, y son ondas de presión intracraneana sostenidas, donde se aumenta, digamos, a los valores normales de 20, 22 milímetros de mercurio, pero lo importante es que no es
cuando aspiran al paciente o cuando está tosiendo, sino que son sostenidas en teoría por más de 5 minutos. Entonces, ojo, las personas que están trabajando en una unidad de cuidado intensivo, si ustedes en sus monitores ven este tipo de patrón, porque estamos hablando de una presión intracraneana que no se está autorregulando. Hay otros dispositivos de los cuales casi no voy a hablar el día de hoy, como los dispositivos que miden la saturación yugular de oxígeno. El Doppler transcraneal pues se ha convertido ahora en una ayuda diagnóstica y de seguimiento de los pacientes porque se hace en la cama del paciente. Lo que se necesita pues es una curva de aprendizaje por parte del operador, pues que se puede lograr a medida que se hacen y se hacen más veces. Y lo que va a medir el Doppler transcraneal pues es una medida de la velocidad del flujo, principalmente de la arteria cerebral media, y se mide o se correlaciona con los índices, bueno, con las velocidades de las carótidas, y se saca un índice que es el índice de pulsatilidad. El Doppler transcraneal pues puede medirse, como les decía, de la cerebral media, también se puede medir en la fosa posterior para ver la pica o la cerebral posterior, o transorbitarios, como en este caso, en pacientes que no es fácil lograr ver el tamaño pupilar por el edema palpebral o por alguna otra, principalmente es por edema palpebral. Entonces, la persona que está haciendo el examen mira el globo ocular y a 3 milímetros desde donde termina el globo ocular mide cuánto hay de distancia en esa vaina del nervio óptico, y en teoría pues valores entre 5 y 6 milímetros pues van a ser patológicos, o al menos nos están dando indicios de que la presión intracraneana está aumentando. También a través de la ultrasonografía yo puedo ver cómo está reaccionando la pupila al estímulo luminoso, porque usted deja el ecógrafo ahí y con la otra mano incide luz y pues ve cómo la pupila reacciona dilatándose y contrayéndose a medida que usted acerca o aleja la luz. Estos son medidas que no se deben ver por separado, ¿sí? O sea, la PIC, el número absoluto, la curva, el Doppler transcraneano. No, todo hay que verlo en conjunto, ¿sí? Es ver la presión arterial del paciente, es ver la frecuencia cardíaca, el patrón respiratorio, el tamaño pupilar, la ecografía, la ventriculostomía, que todo esté, digamos, acorde y que esté, digamos así, todo concuerde, porque todo ahorita, digámoslo así, se está basando en muchas cosas, no hay ningún patrón de oro, sino varios patrones, y lo que estamos buscando es que todos nos guiemos de muchas cosas para tomar las conductas médicas más apropiadas. Entonces ustedes dirán, bueno, pero todo eso suena muy a especialista, y todo esto suena a un neurocirujano, un neurointensivista, o sea, yo como médico general, ¿qué voy a hacer? Claro que puedo hacer muchas cosas, y cosas muy básicas que usted ya de pronto las hace mecánicas y ni siquiera se está dando cuenta que está tratando la hipertensión intracraneal. Órdenes tan sencillas como subir la cabecera a 30 grados, ya dijimos por qué. Y no solo es la cabecera a 30 grados, es que la cabeza también esté neutra. De nada sirve tener la cabecera a 30 grados y la cabeza rotada hacia un lado, colapsándose una yugular de un lado y la otra estando sobredistendida. Entonces, la misma. La cabeza debe estar neutra. Ya dijimos que la presión arterial sistólica debe estar mayor a 90 milímetros de mercurio. Todo esto buscando que la presión arterial media esté más o superior a 70 milímetros de mercurio, porque así vamos a asegurar una adecuada presión de perfusión cerebral y con esto asegurando que haya un adecuado flujo sanguíneo cerebral. Miren que sí, ustedes hacen, o nosotros como médicos generales hacemos mucho. Y en pacientes con una patología muy severa, por ejemplo un trauma craneoencefálico severo, la sedación va a hacer que, otra de las medidas para el tratamiento médico, al disminuir el metabolismo cerebral, y con esto disminuyen las reacciones pues en el cerebro, la actividad de la glucosa, y de cierta forma también disminuye la actividad cerebral, y con esto también disminuye el edema.
El corticoide o la administración de corticoides, principalmente la dexametasona, está indicada en procesos infecciosos, sobre todo en los abscesos cerebrales, en algunos tipos de meningitis, pero sobre todo no para la hipertensión intracraneana, sino para disminuir el riesgo de sordera en los niños, y en los tumores cerebrales. ¿Listo? Ojo, porque se ve mucho que vienen pacientes remitidos de primeros niveles de atención o incluso en hospitales de tercer y cuarto nivel, donde se colocan corticoides a los traumas craneoencefálicos. Entonces, pues ya se sabe que no solamente los corticoides no sirven, sino que son perjudiciales, ¿sí? Para la salud del paciente, porque se ha demostrado que los pacientes que reciben corticoides van a tener mayores tasas de mortalidad a corto y mediano plazo. ¿Por qué? Pues porque se vuelven más propensos a procesos infecciosos y como estos pacientes van a ir posiblemente a una UCI, están poliinvadidos con un central, con ondas vesicales, ondas orogástricas o lo que sea, pues van a tener mayor riesgo de infección. Entonces, no solamente tuvo su trauma craneoencefálico por el accidente de tránsito, sino que usted, médico general, también le está pegando, como por así decirlo, una puñalada al ponerle corticoide. Entonces, por favor, si hoy de esta hora que hemos hablado, ustedes aprenden de que no deben ponerle corticoide al trauma craneoencefálico, quedamos muy, muy felices nosotros, porque se logró algo muy importante. Existen medicamentos para manejar el edema cerebral, que son las soluciones hiperosmolares. Entonces, existen dos grupos. Entonces está el manitol, que es un diurético osmótico, que viene a una concentración de 20%, y quiere decir que hay 20 gramos de manitol por cada 100 centímetros cúbicos de solución. Y la dosis es de 1 gramo por kilo. Entonces, a una persona, por ejemplo, de 60 kilos, y si usted le va a poner un bolo de 1 gramo por kilo, pues normalmente el manitol viene por ampollas de 100 cc, entonces usted va a poner 3 ampollas de manitol. Ojo con el manitol porque es muy potente y está contraindicado en pacientes con presión arterial sistólica menor a 90, porque al ser tan efectivo, usted baja la precarga y va a hacer que el paciente, si ya estaba en shock, pues usted básicamente le dé la estocada final con el manitol. Entonces tengan mucha atención y mucho cuidado con la presión arterial del paciente antes de administrar el manitol. Cuando existe esa contraindicación, entonces existen las soluciones hipertónicas que se preparan dependiendo de los protocolos de cada hospital, pues adicionando natrol a solución salina normal. ¿Listo? Las dosis, digámoslo así, estas dosis de 1 gramo por kilo, pues es un valor muy rígido, pero realmente es más o menos de 0,5 a 2 gramos por kilo en el manitol. Y para la solución hipertónica les voy a dar 2 cc por kilo porque sé que ustedes ya han recibido mucha información y la idea es que se queden con cosas muy puntuales, cosas que les sirvan para la vida, porque es que uno en los momentos de emergencia posiblemente no va a tener el tiempo de verse esta charla otra vez que va a quedar en YouTube, si usted necesita algo ya. Entonces, estos valores son los que usted se tiene que aprender, al menos para que se defienda mientras tanto. La solución salina hipertónica se administra, sugerimos que en bolo, también se pueden administrar dosis en infusión, pero muy probablemente usted en Pueblo Perdido no va a tener ni siquiera una bomba de infusión, o posiblemente ni siquiera va a tener manitol. Pero la solución hipertónica es más asequible, entonces usted la va a preparar con, por ejemplo, 500 cc de solución salina normal, usted le saca 90 cc y le pone 9 ampollas de natrol, y así le quedó 500 cc de solución salina al 3%, por ejemplo. O va a tener 100 cc de solución salina y le pone 15 ampollas de natrol, y ahí va a tener 250 cc de solución salina al 7.5%. ¿Cuál es el problema? Que ninguna enfermera le va a poner una solución hipertónica más del 3% por una vena periférica. Entonces, si usted quiere poner una solución salina a 7.5, pues le va a tocar ponerle un central primero. ¿Listo?
Entonces, por eso, al 3% es una solución que es la más frecuentemente usada en urgencias. Y pues obviamente al yo estar metiéndole sodio, pues lo que tengo que hacer es un control electrolítico, porque si subimos la concentración de sodio a más de 8 miliequivalentes por día, pues posiblemente el paciente está en riesgo de presentar una complicación que es la mielinolisis, que en teoría es más frecuente en el puente, que es la mielinolisis pontina, pero se puede dar en cualquier parte del encéfalo. ¿Listo? Entonces hay que hacer control cada turno de los electrolitos. Existen dos estrategias que eso realmente espero que no las usen porque pues no se sabe muy bien hasta qué punto sean beneficiosas, que es la hiperventilación, porque como dijimos, la hipercapnia va a aumentar la presión intracraneana, entonces si yo barro CO2 haciéndole hiperventilación forzada, pues voy a hacer que haya disminución de esa vasodilatación, entonces va a haber vasoconstricción y listo, así llega menos sangre y pues hay menos flujo sanguíneo cerebral. ¿Qué es lo malo? Que usted no sabe qué tanto insufló, qué tanto barrió y qué tanta vasoconstricción se vaya a pasar al otro lado en que vaya a haber tanta vasoconstricción que usted dejó sin flujo cerebral una parte del cerebro. Entonces hay riesgo de infarto y de isquemia. Pues de isquemia y de infarto. Entonces por eso no se recomienda ya. Era una estrategia usada hace ya un tiempo y pues ahorita ya no se usa, sino de pronto en salas de cirugía por parte de anestesiología. Y lo otro que es ya como lo último por hacer, principalmente en la unidad de cuidado intensivo, es inducir un coma barbitúrico profundo, buscando esa disminución del metabolismo cerebral como última alternativa para el manejo de la hipertensión intracraneal. Ya de ahí para allá, lo que queda es el tratamiento quirúrgico, que pues principalmente lo que se hace es una craniotomía descompresiva. Esta es una foto que pues me brindó el doctor Edgar Ordóñez, algunos lo conocerán, neurocirujano de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, también es muy activo en redes sociales, también nos ha colaborado en el grupo, está dirigiendo ahora la parte de la parte tecnológica de la Asociación Colombiana de Neurocirugía, o sea, de la página y bueno, todo esto. Y lo que se busca es darle espacio a ese cerebro que está edematizado. Ese espacio que no queremos que ocupe en el agujero de magno, el agujero magno, provocando una herniación tonsilar o una herniación uncal. Entonces lo que hacemos es abrirle espacio. ¿Cómo? Abriendo la dura madre y quitando el cráneo. Dependiendo pues donde uno quiera hacer la descompresión, puede ser bifrontal o la hemicranectomía descompresiva, que va a incluir el hueso frontal, parietal, occipital y temporal, teniendo unas medidas, porque es pregunta de revista normalmente, que es de 15 por 12 centímetros. Esta es ya la última medida. El hueso se puede guardar en el tejido graso abdominal o en un banco de huesos, o pues cuando está muy fracturado, pues se puede desechar y posteriormente en unos meses se hace una prótesis o se coloca una malla o bueno, se hace una cranioplastia, pero lo importante es abrirle espacio a ese cerebro. ¿Listo? Cuando todo eso ha fallado, pues lastimosamente lo más frecuente es que el paciente pues fallezca. Entonces, pues de eso trataba el día de hoy la charla. Veo que duré exactamente 1 hora y como 5 minuticos. Entonces, pues bueno, eso era lo que yo les quería traer el día de hoy. Como les dije, esto está dirigido a estudiantes de ciencias de la salud. Esto no está dirigido ni a residentes ni a especialistas. Esto es básico para los estudiantes de medicina, de enfermería, de terapias, porque al fin y al cabo todos somos un equipo y todos tenemos al menos que saber cositas básicas de este síndrome. Entonces, quedo atento a sus comentarios, alguna pregunta,